Muy buenas noches para todos y bienvenidos a una nueva emisión de Fortuna TV, acá con Luis Seco, como todos los jueves. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, Luis, esta semana parece estar marcada por lo que sería una buena noticia financiera a partir de que finalmente se logró perforar, ¿no? Para abajo los 1.300 puntos del riesgo país, que venía siendo algo que el gobierno no estaba logrando conseguir. ¿Crees que tiene que ver con el viaje de Milei a Estados Unidos, la presencia también de Luis Caputo, que habló, digamos, frente a varios financistas? ¿Crees que tiene que ver con eso, con la baja de la tasa de la Reserva de Estados Unidos? ¿A qué se lo adjudicás? Yo creo que es multicausal, como casi todos los fenómenos en la economía, ¿no? Eh, Tal vez la primera causa que no enumeraste y que yo le doy mucha importancia es el blanqueo. El blanqueo está generando una afluencia de dólares, digamos, sobre todo por ahora los depósitos a plazo fijo, pero también eso moviliza una serie de otros tipos de instrumentos también. El gobierno está usando un poco también la idea del blanqueo como sinónimo de confianza y de credibilidad en el programa, y eso también puede estar repercutiendo en otras cosas. Segundo, el gobierno está interviniendo, ha venido interviniendo en el mercado viste, esta famosa fase 2 y esta idea de que se puede intervenir en el mercado también, o que iban a intervenir en los mercados libres del dólar, ahora ya no tan libres. Yo creo que hay una serie de circunstancias, más esto que obviamente que cada vez que el presidente aparece, se muestra en público, trata de darle confianza a los inversores, tiene algún tipo de repercusión positiva. Yo creo que ya te digo, es una serie de cuestiones y un poco también el hecho de que se lo ve muy convencido de que esta fase 2 va a seguir en el tiempo. Entonces, eh, si todos estuviéramos esperando que dentro de muy poco haya algún cambio, estaríamos con un poco más de cautela, como da la sensación de que el presidente tiene la voluntad, después veremos si se puede o no, de extender la fase 2 y tardar tomar un poco más de tiempo en levantar el cepo, también eso genera un recalculando, digamos, de algunas posiciones y que pueden llevar de alguna manera a estar más contentos, más cómodos con riesgo argentino por más tiempo, ¿no? Y ahí hablaste del cepo, y Milei habló del cepo, y dijo cuándo lo va a sacar, dijo cuando la inflación llegue a cero, pero en realidad si descuento, seguramente vos como economista lo entenderás mejor, uno si bien hace periodismo económico, no es economista, bueno, cuando llegue a cero, cuando llegue al uno coma tanto, digo, ¿fue claro, no fue claro? ¿Crees que fue claro solamente para los inversores y los que estaban ahí? ¿Qué pensás respecto a eso que En dijo? realidad confundió mucho porque en el arranque dijo cuando la inflación sea cero vamos a levantar el cepo y después cuando se Exacto. lo puso a explicar concluimos todo que en realidad cuando no sea cero, sino que es cuando sea igual a la inflación internacional más la tasa de devaluación, que por ahora es 2% mensual, pero que puede cambiar en el futuro y no sé, hay mucha especulación y rumor todo el tiempo de que puede llevarla a una tasa más baja, al uno primero, al cero después. Por lo tanto, me parece que la idea de él en el fondo es que si todos los factores que hoy llevan a la inflación se los descuenta, esto es la internacional más la devaluación, lo que queda, esa partecita que queda, digamos, residual, debería ser cero. Cuando eso sea cero, independientemente de cuándo sea la tasa de inflación internacional o cuánto sea la tasa de evaluación prevista, o sea, tan preanunciada, que es este famoso 2% mensual, ahí se llevaría, se levantaría el cepo. Ahora, también puso otra condición, no solo habló de eso, sino que también la otra condición que dijo es que la base monetaria tiene que ser solo la base monetaria del Banco Central, o sea, solo los pesos en circulación, no tiene que haber nada más dando vuelta y hoy hay una cosa que se llaman LEFI, que son las letras que emite el Tesoro y que las tiene el Banco Central para intervenir en el mercado contra pesos. Esas LEFI, el stock de LEFI son 13 billones, hubo operaciones por casi 8 billones para intervenir en el mercado, todavía le queda para intervenir, no sabemos si la va a usar o no, pero bueno, el presidente dijo, eso también se tiene que hacer cero. Probablemente, digamos, si todo sale muy bien, tal vez sea más fácil que llegue a hacerse la cuentita de inflación que este tema de cómo sacar los pesos que sobran sin las LEFI. Así que, o salvo que dejen de sobrar pesos, lo cual sería muy positivo, pero el presidente exhibe cierto lo que se llama en la literatura el miedo a flotar, ¿no? La idea de que
su reticencia es como que ve consecuencias no deseadas en el caso de que el tipo de cambio flote y por eso también alerta sobre la cantidad de pesos que exceden, ¿no? La demanda, lo que él llama la oferta excedente de pesos, ¿no? Ahora, qué loco, ¿no? Porque venimos hablando, creo que desde que comenzamos con Fortuna TV, con que hoy era el momento de liberar el cepo, o sea, hoy mejor que mañana, venimos diciéndolo, eh, si, más allá del número de inflación de agosto, que fue un poquitito quizá más alto de lo esperado, pero sigue dentro de ese 4 y pico por ciento, se calcula que septiembre va a estar quizás un poquito por debajo de agosto, pero de nuevo, ¿no? En ese 4 y algo, 4, o sea, sigue rondando por ahí, con lo cual en algún momento levantar el cepo podría o no tener un impacto, con lo cual seguir retrasándolo seguiría siendo negativo, ¿no? Digamos, seguís manteniendo esa postura y como siempre decimos entre los economistas, más allá de qué lado de la biblioteca, siguen manteniendo esta visión de que cuanto más tarde parecería ser más perjudicial. Mira, lo paradójico con el cepo es que, como vos decís, yo creo que casi todos los que hemos tenido invitados en Fortuna TV, y ya van varios meses de programa, muchos programas, creo que este es el 20, el 19, el 20, eh, la mayoría nos han dicho lo mismo, que creen que el cepo hay que levantarlo, por ahí con algunos con más énfasis con los que otros, pero hay como cierto consenso. Tal vez no tanto de esto de que si es mejor hoy que mañana, pero sí que hay que levantarlo cuanto antes es mejor. Eh, y me parece que porque hay, por muchas razones, yo creo que las hemos conversado muchas veces. La principal es que es muy difícil que la economía genere dólares con este tipo de cambio, que ya no es tanto el cepo, sino estrictamente el tipo de cambio, o sea, el nivel de la paridad cambiaria, este famoso 900 y pico, hoy está ya en 970, va para 1014, para 1000 y pico a fin de año, dice el gobierno. Ahora no me acuerdo bien la cifra que tiró en el presupuesto, pero arriba, un poquito arriba de 1000. Y entonces todos decimos, mira, me parece que con ese tipo de cambio la economía no funciona, le cuesta crecer por el lado de exportaciones, le cuesta acumular divisas al Banco Central y eso genera desconfianza, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde estamos un poco en términos de por qué el cepo. Ahora, el presidente tampoco, uno no puede, digamos, ¿cómo puede ser? Obviar de que está él y un equipo económico y dice, no, este no es el momento de hacerlo. Entonces también hay que respetar, más allá de que siempre hay una cuestión de preferencias y los gobiernos eligen qué riesgo quieren correr y qué riesgo no, y nosotros estamos de este lado y es muy fácil opinar. Me parece que hay que ver que probablemente el gobierno perciba, y yo ahí me meto con lo que vos dijiste recién, o tenga la sensación de que tal vez no generó toda la confianza que necesita todavía para salirse. Por lo cual es medio raro, porque por otro lado, viste, cada vez que aparece el Caputo dice, muchachos, pierdan el miedo, inviertan, vendan los dólares, traigan los dólares para el blanqueo, pónganlo en su compañía. O sea, hay como una apelación, digamos, a la confianza, casi como si se pudiera decretar la existencia de confianza. Es más Eh, discursivo quizás que... claro, y pero por otro lado vos te dices, bueno, pero si estás tan confiado, ¿por qué no levantás el cepo? ¿Por qué todavía Claro. de hecho, el otro día José Luis Esper, que si querés es una de los alfiles mediáticos Sí, del claro. gobierno, volvió a insistir en el programa de Luis Majul de que hacen, si tuvieran 10.000 millones de dólares, levantan el cepo ya y que están viendo si consiguen plata para poder levantarlo. O sea, de nuevo es como que vuelven a mostrar esa idea que tienen el temor de que si levantan el cepo vaya alguien a pedirle los dólares o los corra contra los pesos que el mismo presidente dice que sobran. Así que estamos ahí, yo te diría por ahora, con una expectativa de que la fase 2 dure más de lo que se pensaba, que se demore en el tiempo la salida del cepo y viendo si realmente se gana la pulseada de la confianza y de la credibilidad. Buen punto el tuyo, decir, bueno, parece ser que por el lado riesgo país alguna señal nos está dando, pero como dijimos antes, hay muchas cosas de por medio. Y también hay otra cuestión que va a empezar a pesar, que es estos cambios en el humor de la sociedad, ¿no? Ha habido algunas encuestas que empiezan a mostrar como cierta pérdida de paciencia, si querés, con el gobierno. Y eso me parece que Bueno, salió ayer el informe del INDEC de supermercados de consumo y se ve que cayó un 12,3% en términos interanuales. Digo, volvió a caer fuerte respecto de junio, que había caído 7,3, mayo 9,8. Es decir, se ve también un impacto en ese consumo. ¿Crees que eso también tiene que ver con esta pérdida un poco de confianza, o no sé de confianza, por lo menos de paciencia de alguna parte de la sociedad que le estaba teniendo paciencia? sí,
Creo que influye mucho. Cuando vos mirás las encuestas más recientes, en general empieza a pesar menos la preocupación inflacionaria y a pesar más la preocupación por qué me pasa a mí con el salario, qué me pasa con el empleo, cómo veo la actividad económica, si siento que puedo consumir o no puedo consumir. Empiezan a pesar si percibo que voy a estar mejor en el futuro o no. Empieza como a haber una. Yo te digo, no te digo que se haya perdido. El otro día un analista político dice se terminó la anomalía, ¿no? Como diciendo, Claro. lo que veía, esto es lo normal era lo anterior, digamos, que con todo lo que estaba haciendo le fuera tan bien en las encuestas. Yo creo que va a haber que, como siempre pasa, hay que procesar un poco, pero me parece que estamos ante el primer mes de quiebre, si querés, en esa cosa rara que estaba pasando en términos de apoyo popular al programa en un contexto complicado en materia, como mencionabas recién, de consumo y otros indicadores. Eh, a mí me preocupa un poquito más en la cuestión de una encuesta que sacó la Universidad de Itela, después vamos a poner ahí el gráfico mostrándolo, en el cual muestra claramente que empieza a haber menos confianza en el gobierno. No es solo una cuestión de Milei, sino como que empieza a pesar un poco más la idea de que el gobierno no hace el delivery, ¿no? Como que eh, puede estar Claro, ¿y en qué momento llega? claro, puede estar en el camino correcto, pero no lo percibimos todavía, entonces la confianza en el gobierno empieza a caer, eso empieza a repercutir en parte en la imagen presidencial. Y después hay un tema que también lo precisó Alejandro Katterberg, que es de Poliarquía, que entrevistamos hace poco, que decía que, frente a la pregunta, che, quién tiene la culpa de lo que está pasando? ¿Cómo ves la...? Empieza a pesar mucho ya la idea de que, bueno, buena parte de lo que pasa no es solo una cuestión de los gobiernos anteriores, del populismo, del kirchnerismo, sino también de este gobierno, ¿no? Cuando aparece la palabra Milei ya entre esa nube de palabras como una de mayor peso a la hora de explicar, digamos, qué es lo que está pasando en términos de opinión pública, entonces, cuanto a percepción, ¿no? Decir, bueno, che, ¿y lo que pasa de quién depende? Entonces yo creo que el presidente ahora tiene una necesidad también adicional de recobrar, digamos, la iniciativa o retomar la iniciativa en términos de opinión pública. Se vienen días complicados con algunas discusiones parlamentarias complicadas también. Eh, Así que habrá como ver, tendremos que ver cómo se resuelve toda la ecuación. Mientras tanto, estamos, como bien planteaste vos, en este umbral en el piso del 4% de inflación, con la actividad económica que parece indicar que pasó lo peor, pero es difícil concluirlo así tan tajantemente porque hay cuestiones claves que todavía no se resolvieron. El tema cambiario es uno. Y me parece que ahí, yo te digo, la iniciativa política es fundamental en un contexto en el cual vienen discusiones parlamentarias complicadas, por ejemplo, el presupuesto. Yo creo que el presupuesto va a ser un hito, porque incluso, como te planteaba la vez pasada, al Fondo Monetario le interesa que se apruebe. Claro. Entonces va a ser muy difícil, porque ahora está, en estos días, viste, estos rumores de que, bueno, ahora se viaja a Washington, va a haber un principio de negociación con el fondo, y yo te diría que el fondo lo veo medio reticente de negociar con la Argentina algo si no ve capacidad del gobierno de avanzar con sus leyes, ¿no? Me Ahora, ¿no parece que sería también un poco no sé si contraproducente para el FMI, pero un gobierno que hace un ajuste fiscal como quizás no se hizo nunca en la historia hasta a nivel mundial, digamos, ¿no? Casi 5 o 6 puntos del PBI, que ahora le da este superávit, vos corregime si hay algún dato, digamos, incorrecto que digo, ¿eh? Eh, y a pesar de eso, no le da cierta posibilidad de renegociación, ¿no sería como muy duro? mira, yo creo que el fondo debería poder poner a la Argentina como ejemplo, ¿no? El Claro, alumno ejemplar. Eh, no solo en lo que va del año lleva 4 puntos de ajuste del gasto, 4. 3,8, o sea, 4 puntos de ajuste del gasto Es una como dijiste bestialidad. vos, es uno de los más grandes de la historia, sobre todo viniendo del lado de la Argentina. Eh, y hay 8 meses seguidos con equilibrio fiscal, que también es todo un tema. O sea, hay muchas cosas para hablar bien de la Argentina y que el fondo esté contento. Ahora, también el fondo lo que dice, lo que ve, dice, bueno, muy bien, esto lo lograste con
un ajuste bastante precario, si querés. Entonces, necesita una ley de presupuesto y necesita después otras leyes, que son las otras que se van a estar mirando, que es, como sabes bien, no podemos estar discutiendo todos los meses cuánto le pagamos a los jubilados. Tiene que haber una ley seria en materia jubilatoria, tiene que haber una ley seria en materia laboral, que hoy también estamos todo el tiempo discutiendo Ujú. algún pedacito de la legislación laboral, tiene que haber algo en materia tributaria también un poco más consistente, tiene que haber algo en materia de relaciones con las provincias. Digo, todas esas leyes todavía no aparecieron, ¿no? Y el otro día cuando el presidente fue al Parlamento, hizo algo importante, que introdujo una regla fiscal, que obviamente una regla fiscal en Argentina es importante para asegurar el equilibrio no solo este año, sino los próximos, pero no habló nada de la agenda esta legislativa que vos puedas decir, bueno, mira, ahora si hay equilibrio fiscal es porque se están aplicando todas estas leyes, se cumplen, no es que es a ver cuánto uso de licuadora, cuánto licúo, cuánto corto con la motosierra, sino que hay en ejercicio una serie de provisiones legales que te ponen en ese sendero de equilibrio fiscal. Eso no está todavía, ¿no? Me parece que el fondo le va a reclamar a la Argentina un cronograma de leyes, pero antes de hacer eso le tiene que reclamar o tiene que esperar que pueda aprobarse el presupuesto. Acordate lo que nos dijo José Luis Esper, ¿no? José Luis nos dijo, tenemos todas las leyes que vos decís, todas las que hacen falta, son todas muy buenas, pero un muy buen proyecto deja de ser bueno si no se aprueba. ¿Cuál? No, ahí también para el FMI, y quizás es parte de las negociaciones, ¿no? ¿Qué viene primero? Porque el gobierno le podría decir, mira, si no me acompañás en la renegociación, se me va a hacer más difícil poder gobernar y llegar a las elecciones del año que viene para ganar más diputados y senadores, porque estructuralmente sabemos que es un gobierno débil políticamente, en ese sentido, ¿no? Legislativamente. Entonces, bueno, si vos no me acompañás, voy a estar cada vez más débil porque las elecciones, que no es como es interesante ver cómo va a jugar el FMI esos pasos, Muy ¿no? buen punto, muy buen punto, y se me ocurre, no tengo información, pero me parece bastante evidente, que el Javier Milei apuesta ahí al triunfo de Trump como un mecanismo para que porque lo que vos estás diciendo puede tener muchos mejores oídos a nivel del Departamento de Estado o a nivel de la presidencia de los Estados Claro. Unidos que del fondo, ¿no? Porque el fondo le vas a hablar de política y va a decir, hablalo con los que tienen que votar acá en el directorio, no vengas a hablarlo conmigo. Entonces me parece que ahí es donde entra por ahí la especulación esta de decir, bueno, cuestión no hay que llegar no hay que llegar a octubre del año que viene, hay que llegar a enero con un nuevo presidente en la Casa Blanca, en este caso un hombre, no una mujer, y negociar con él, dame alargame la vida hasta las elecciones, ¿no? Y eso es un poco por ahí la apuesta del presidente del equipo económico, pero bueno, ya sabemos que eso necesita ser todo el tiempo, ¿no?, convalidado de alguna manera con Sí, acciones e concretas. incluso cuando uno habla con los del FMI te dicen que no es tan importante lo que dice el presidente de un país ni tampoco Estados Unidos. Pero después en la práctica parece ser distinto. También hay ahí, ¿no? Como una contradicción constante entre lo que dice y hace el fondo. Y yo creo que es muy difícil que si levanta el teléfono por ahora el Claro. presidente de Estados Unidos le diga, no, habla con el presidente de China o, digamos, Póngase, me claro. parece que, me parece que ahí todavía sigue pesando mucho lo que dice Estados Unidos dentro del Y la borde político. última, Luis, para cerrar esta primera parte, ¿crees que el gobierno en esta renegociación del FMI va a ser más una renegociación de plazos y un pedido de más dinero o adelantame algo, digamos? ¿Dónde crees que va a estar la jugada del gobierno? ¿O qué sería lo mejor para Argentina también? Mira, yo creo que sería óptimo que se consiga arrancar un acuerdo ya con cierta certeza de que los vencimientos que empezamos a tener a fin del año que viene, en realidad los vencimientos importantes con el fondo tenemos en 2026, a partir del 2026, ¿no? Entonces, crear condiciones para decir, mira, eso que empieza a estar ahí en el horizonte, olvídate porque no lo vamos a renegociar. Si aparte de eso hay dinero fresco, mucho mejor, ¿no? Eh, de todas maneras, siempre, viste, lo que te presta el fondo o un organismo internacional, la pregunta obviamente es para qué lo vas a usar. Porque Claro, el siempre. fondo también va a decir, yo te doy 4.000, 10.000, lo que vos me pidas, y si lo vas a terminar usando para ver si podés defender un tipo de cambio que es irreal, acordate que a Massa, no a Milei, pero a Massa, le pidió la devaluación Claro. para firmar el acuerdo, ¿no? O sea, ¿te acordás cuando Massa tocó el tipo de cambio? Sí. Lo hizo
porque era una de las acciones previas demandadas por el fondo. A mí, te digo la verdad, yo veo muy difícil que el fondo le diga a la Argentina, te doy dólares sin haber devaluado antes, sin haber Lo corregido el vas a tipo. usar para intervenir, claro, que fue lo que ya pasó varias veces. Pero va a decir, che, si te voy a dar dólares para que los venda baratos, no. Entonces, me parece que ahí, yo diría que esas son dos cuestiones claves que el fondo espera ver. La cuestión del presupuesto y que Argentina corrija su tipo de cambio y salga del cepo, porque eso está escrito incluso en la revisión de mayo. Ahora vamos a tener otra revisión nueva que habrá que ver qué escriben, pero en la revisión de mayo ya le decía a la Argentina, mirá que vos tenés que salir del cepo, ¿no? Entonces me parece que el fondo es como que no está cómodo con la situación. Muchas gracias, Luis. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos en Fortuna TV. Seguimos en Fortuna TV y está con nosotros Gerardo, o Jerry, como le decimos, de La Paulera, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, rector fundador de la Universidad Torcuato Itela y también profesor de Economía en la Itela. Y su último libro precisamente es La Economía de Perón, que fue coeditado con el recientemente fallecido Roberto Cortés Conde, bueno, Javier Ortiz y también Laura D'Amato. Gerardo, ¿algún comentario sobre Roberto, que fue un poco, ¿no?, padre de muchos de ustedes? No, sí, sí. Bueno, primero una gran tristeza con la desaparición de Roberto. Bueno, él ha sido el padre básicamente de la historia económica argentina moderna, puesto que aplicó, yo diría por primera vez, el análisis económico al estudio con básicamente elementos cuantitativos, de datos, es decir, que había una verificación empírica de lo que se estaba hablando a lo largo de los distintos periodos de la Argentina. Yo tuve la fortuna en 1982 de haber sido su alumno y haber publicado mi primer paper que se llamaba Hacia la crisis de 1866, el efecto del gasto público en la economía argentina durante la guerra con el Paraguay, que fue un ejercicio cliométrico. A los historiadores económicos que aplicamos matemáticas, ¿viste? O econometría nos llaman los cliometristas. Y entonces yo después fui a estudiar a Chicago y bueno, él fue el padre de un montón básicamente de economistas que han estudiado los distintos libros que él ha hecho, ¿no? El progreso argentino, desde el sector real de la economía hasta el sector monetario, fiscal, institucional, lo cual, bueno, la verdad que es una pérdida enorme y bueno, es decir, ha generado un montón de alumnos que luego han hecho doctorados afuera y que también hoy son figuras relevantes, ¿no? En el ámbito nacional e internacional. Bueno, muchas gracias por recordarlo. Te hago Gracias. una, te traigo un poco más a la realidad, después volveremos a la historia, digamos, a la actualidad, ¿no? A la realidad y volveremos a la historia en algún momento. Contanos un poco cómo ves el gobierno de Milei, la política económica de Milei, el programa económico en perspectiva, si querés, de lo que son tus conocimientos, no solo históricos, sino también en buena medida sos autor de varios libros también con mucho de historia monetaria y componente monetario, así que Claro. me gustaría conocer tu opinión, porque hace mucho que no hablamos ni siquiera en privado, así que aprovecho No, la sí, oportunidad del público. sí, sí. Bueno, mira, yo creo que digamos, la herencia que tiene Milei, cualquiera hubiese sido el presidente, era realmente muy compleja porque como sabes muy bien, muy un poco más rápido. Todo el mundo sabe que tenemos una de las economías más distorsionadas del mundo. Somos los campeones del mundo en distorsionar los precios relativos para distintos objetivos políticos eh, y en particular, bueno, está heredando un modelo donde había un proceso de creación monetaria enorme durante básicamente la administración Fernández, y a ese proceso de creación monetaria para financiar ese déficit galopante había que cortarlo de alguna manera. Entonces yo creo que ahí la primera buena parte, o sea, la parte que es interesante, es que, como yo denomino, el plan financiero funcionó en el sentido de él utiliza como ancla básicamente el equilibrio presupuestario. No hay otra posibilidad si vos querés matar básicamente a la inflación, porque obviamente ese déficit, digamos, fiscal estaba finalmente financiado con emisión monetaria.
Y como la Argentina se quedó sin grados de libertad en sus instrumentos, quiere decir que no podías aumentar mucho la presión impositiva o nada, no podías tener un acceso barato, digamos, en el mercado de capitales, bueno, te queda que vos tenés que equilibrar periodo a periodo, mes a mes, tratar de equilibrar el presupuesto para luego ir a una política de control de la cantidad de dinero. Eso eso se logró con un esfuerzo enorme en términos de actividad real, con lo cual, como sabemos, Luis, nosotros economistas dividimos un poco, si bien los vasos comunicantes son claros, entre lo que sería como un equilibrio interno y el equilibrio externo. Entonces yo creo que desde el punto de vista de lo interno, tuvo éxito. Hay varias etapas básicamente en este proceso, digamos, de desinflación, pero supongamos que tuvo éxito hasta llegar al 4%, pero lo que queda, pero el vaso comunicante es que desde el punto de vista del mecanismo externo, que es el cepo, ¿no? El cepo tiene una relación clave básicamente con esta desinflación y además la elección del régimen cambiario, que es un régimen cambiario de un crawling peg que se ajusta al dólar oficial al 2%, luego de esa devaluación famosa, el 118%, bueno, hoy en día eso se está disipando y bueno, ese cepo de alguna manera te produce muchísimos problemas porque para básicamente, como tenés un tipo de cambio, tenés tipos de cambio libres, para bajar esa brecha obviamente hay ciertas dudas con respecto a la acumulación de reservas del Banco Central. Quiere decir que, digamos, yo te diría que la parte fiscal eh, y monetaria, pero sobre todo fiscal, bueno, quedan dudas con respecto, hubo, sí, una limpieza, digamos, de los activos, pasivos, perdón, del Banco Central, pero fue una permuta básicamente de las LELIQs por bonos del Tesoro, con lo cual es mucho más transparente, ¿no? Desde ese lado, pero claro, hasta la cuestión que vos tenés ahora, las grandes dudas que se plantean es qué se va a hacer con uno de los precios más importantes de la economía argentina, que es el tipo de cambio. Parecería Ahora, que... déjame Sí, interrumpirte un segundito acá, perdón, ¿eh? claro, Pero a ver, es como que hay bastante consenso, por lo menos con la mayoría de los economistas que hemos hablado incluso en este programa, y además que en lo fiscal le ponemos un tilde, te puede gustar más o menos cómo se hizo el sí, ajuste, pero el ancla está. En lo monetario un poco yendo por tu lado también, digamos, el sí. control de la emisión está, te puede gustar un poco más o menos cómo se hizo, pero se hizo. La política cambiaria es un menos o es un gran signo de pregunta. Pero en general la paradoja, o lo que suena medio sorprendente, es, pero ¿cómo puede ser que, y la otra vez con Seferino lo hablábamos acá en público, ¿cómo puede ser que un gobierno que ha hecho todo lo que hizo en materia fiscal, monetaria, incluso Federico Sturzenegger regulando, o sea, la otra pata, Sí, si querés, del otra pata, programa la del pata cambio de micro. régimen? Sí. Digamos, ¿cómo puede ser que le cueste tanto generar confianza? Como que le cuesta tanto que cambien las expectativas y que todos digamos, che, la verdad que esto es diferente, confiemos, creemos, vamos para adelante. Bueno, bueno, tu pregunta es muy interesante. Yo creo que, a ver, primero, confianza. Más que confianza, bueno, desde el punto de vista de su apoyo, hay lo que se llama esperanza, que es muy diferente de la confianza, de lo que vos estás diciendo. Yo creo que parte de o sea, si vos por la confianza estás hablando de que el riesgo país no puede perforar hacia abajo, quiere decir que, ¿no? Porque el riesgo país hay una parte de confianza en el sentido de ese riesgo, de si hay confianza porque ese riesgo debería caer, quiere decir que vos vas a tener una economía más normal, vas a respetar los derechos de propiedad. Yo creo que es el problema del huevo y la gallina. Yo creo que además la confianza está acotada justamente porque la gente se pregunta por qué no estás liberando el cepo. Porque vos básicamente con el cepo es muy difícil que vos perfores el riesgo país. O sea, es muy difícil que vos bajes el costo de capital genuino. Segundo,
yo creo que en términos del cepo, los gobiernos, cuando están en el poder, se sienten bastante cómodos con el cepo, aunque te parezca mentira. Y se sienten cómodos porque no te olvides vos que vos tenés entonces que tu demanda por dinero o la demanda o en la diversificación de portafolio, viste, entre dólares y pesos la tenés truncada, con lo cual tenés un aumento de la demanda, digamos, de deuda interna, lo cual le facilita muchísimo más el trabajo de mostrar básicamente un equilibrio fiscal. Entonces, los que conocen, los agentes económicos más, no más sofisticados, pero los que están más, digamos, en la materia, bueno, dudan, ¿no? O sea, están dudando como vos decís, es decir, ¿por qué básicamente no? Porque además, esta idea de que vos monotónicamente, quiere decir que siempre vas a estar bajando la tasa de inflación, bueno, tiene sus costos si vos mantenés justamente esta restricción. O sea, yo no sé por qué hay miedos para liberar, porque obviamente si vos liberás el cepo, algún salto vas a tener, 1, 2, 3 meses, algo en la tasa de inflación, pero es justamente para terminar haciendo un programa más consistente y más compacto desde el punto de vista monetario y cambiario. Entonces, la confianza es que, ¿qué pasa? ¿Por qué no me lo explican? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo como agente económico? Es decir, ¿qué es lo que no estoy viendo aquí? ¿Entendés? Entonces, yo creo que esa confianza está acotada, hay confianza o se dice, sí, la Argentina tiene que ir por este camino, pero cuando, como muy bien decís vos, cuando vos tenés un gobierno que teóricamente es liberal y ves que el cepo se está manteniendo, bueno, y además que la dinámica que vas a tener con el cepo no parece tener los mejores augurios, porque vos eliminaste el riesgo, el impuesto país, o sea, lo bajaste, hay una aceleración de las importaciones, tenés unos impuestos fenomenales sobre las exportaciones, es decir, tenés un sesgo, viste, anti-superávit de la cuenta Sí, corriente, con lo hoy cual... charlábamos antes con Claudio, antes de conectarnos contigo, Sí, que el gobierno tiene esta suerte de lo que se ha denominado en la literatura el miedo a flotar, ¿no? Esta idea de un claro, gobierno que claro, queda entrampado, si querés, en esa cosa de decir, ¿por qué no salgo de acá? Y porque me da miedo lo que puede pasar. claro. Obviamente ha elegido correr con este miedo. Y apelando un poco a tu experiencia histórica, ¿ves alguna similitud o con alguna experiencia previa en términos de un gobierno que, en este caso, lo paradójico que yo digo que es que hace las cosas que tiene que hacer para no tener miedo, y sin embargo lo tiene todavía, ¿no? Claro, claro, Eh, no, claro, por eso es lo que vos decís, o sea, se produce entre comillas, lo que vos decís, hizo algunas cosas durísimas y correctas, porque no quedaba otra para evitar ir a un proceso de hiperaceleración, digamos, inflacionaria, o sea, corta ese cordón umbilical, se arriesga y tiene una recesión masiva y vos después te preguntás por qué no se juega básicamente a liberar, básicamente, del punto de vista histórico, este esquema es muy raro porque es un esquema de un tipo de cambio, se llama el crawling peg, un tipo de cambio reptante que se ajusta al 2%, que es como una tablita a la Martínez de Oz, ¿no? Con cepo. Entonces, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que vos, si vos haces un pequeño modelo, el modelo te va a dar que probablemente mientras aguantes con ese cepo y con ese tipo de cambio reptante, vas a tener una menor inflación que si de golpe liberás y flotás, como dijiste vos, pero que luego con la buena política fiscal que vos tenés, eso sería absolutamente temporario, ¿no? Con lo cual, históricamente se asemeja un poquitito a la tablita, pero es muy... la tablita era con una cuenta capital abierta, ¿no? Esto con una cuenta capital absolutamente controlada. Con lo cual, no sé si vos, y no, te diría, la otra posibilidad es el tipo de cambio dual,
el tipo de cambio desdoblado, vos tenías el tipo de cambio financiero y el tipo de cambio comercial, que también siempre fue complicadísimo mantener esa brecha, ¿viste? Porque empezaban las subfacturaciones o sobrefacturaciones, todo tipo, ¿no?, de filtraciones con respecto a ahí, y tenías que mantener una brecha que en general los tipos de cambio desdoblados fracasaron en la historia económica argentina. Entonces, los cepos son en general para dejarlos por muy poco tiempo, son medidas transitorias para emergencias muy graves, pero luego básicamente vos tenés que de alguna manera dejar libre ese precio. Con respecto al miedo a flotar, bueno, el miedo a flotar en la Argentina eh, es verdad, y es verdad porque vos tenés que los agentes económicos están dolarizados, con lo cual vos tenés una demanda perversa, o sea, la demanda se comporta de manera perversa en Argentina. O sea, en cualquier otro país del mundo hay un shock externo negativo y te salta el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio flotante y la gente lo entiende, que es como un shock absorber, digamos. En la Argentina flotás y se va para arriba y la gente compra más, ¿no? Digamos, ¿no? Porque piensas que el día de mañana todavía, o sea, ¿y por qué? Porque, bueno, porque la demanda por dinero en la Argentina es una demanda de dinero baja para transacciones en pesos argentinos y una demanda de dinero extranjero que es la demanda por dólares, con lo cual ese tipo de cambio flotante es complejo de entender, ¿viste? Por eso el tipo de cambio fijo en la historia económica argentina lo que mejor funcionó, por más que después de 8 o 9 años, ya sea en el siglo XIX o en el siglo XX al principio con la convertibilidad, fue básicamente lo que más duró desde el punto de vista de los planes de estabilización. Son los tipos de cambio fijo, ¿viste? Entonces, vos podrías tener también un modelo bimonetario, ¿viste? Tal vez en el modelo bimonetario ese fear to float no sería tan alto, ¿viste? ¿Entendés? Pero es cierto que el miedo a flotar, hay mucho más miedo aquí que en cualquier otro país de América Latina, justamente porque el argentino demanda en particular, la moneda para el argentino es el dólar norteamericano, no es. Ahora, claro, luego tenés otra anomalía, no sé si anomalía o no, como secaste la plaza de pesos, vos pasaste en menos de 7 meses de decir, mira, hace 7 meses te convenía estar dolarizado y ahora te conviene estar especificado, porque, viste, el peso está, una moneda que no existe es fuertísima. A mí como sentido común no me cierra esto, ¿entendés? O sea, que de golpe vos tengas, quiere decir que llamalo como quieras, ¿viste? O hay que recalibrar el tipo de cambio, o hay un atraso, vos decís que hay un atraso del tipo real de cambio y te insultan, pero hay algo acá hay algo que nos cierra, como decimos los economistas, ¿viste? Y a mí me parece que estas declaraciones de Javier, del presidente, de que se liberará el cepo cuando la inflación sea, primero dijo cero, luego dijo del 2%, ¿no? O sea, creo que se rectificó, si yo entiendo bien. Bueno, esa es una tarea muy ardua, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, sí, como vos decís, sí, pero entonces, ¿cuándo liberas el cepo? Si vos tenés miedo, es como tener, si uno va como ministro de Economía y vas a plantear un programa económico compacto, o sea, obvio que te vas a enfrentar al mercado a ver que te crean o que no te crean. Obvio que vas a tener algo de miedo, pero tenés que enfrentarlos, un poco lo que vos dijiste al principio. ¿Cómo puede ser que se hizo todo un esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas desde el lado fiscal y del lado, viste, del mercado cambiario es el modelo masista? Claudio, tenías una pregunta, ¿no? Sí, Gerardo, te quería preguntar, quizás la respuesta es no, pero si a lo largo de la historia, y hoy se puede repetir, si puede haber lobbies de distintos sectores para mantener el cepo, ¿no? No porque tengas esa información de que esté pasando hoy, sino No. a lo largo de la historia, cuando uno ha estudiado, uno ve que hay determinados sectores a los que le conviene determinado tipo de política económica.
Si crees que eso se mantiene, si crees que hay, si crees que puede haber, si crees que hay algunos sectores que pueden estar jugando para un lado, para el otro, pensando en la posibilidad del cepo, de apertura. Mira, a ver, indudablemente que, digamos que los sectores, yo te diría, por ejemplo, yo creo, y ojo, tengo una gran simpatía por un montón de banqueros amigos, pero yo creo que, por ejemplo, a la banca comercial le vino muy bien y le fue muy fácil trabajar con las LELIQs, ¿entendés? Porque con el tema de las LELIQs, básicamente ellos tenían, viste, un Sí, claro. retorno por parte de las LELIQs, te ponían una tasa de retorno de tu capital, un depósito a plazo fijo por debajo de la tasa de inflación, y obviamente la rentabilidad de esos bancos bajo ese esquema. A ¿Y ver, por qué? perdón Gerardo, hasta el propio presidente del Banco Galicia, Fabián Con, lo admitió, dijo, ahora los bancos vamos a volver a aprender a ser bancos en Argentina, No, vamos a volver a exactamente, prestar plata. exactamente. Lo peor que le puede pasar a un banquero es lo peor, es volver a ser banquero y hacer análisis de riesgo para prestarle al sector privado. Entonces, no te diría que es un lobbying, pero te diría que hay, sí, varios sectores que se sienten un poco más cómodos con este esquema. En particular el gobierno. O sea, el que más cómodo se siente es el gobierno, porque para el gobierno es un poder muy grande, ¿viste? Administrar básicamente las reservas en un país que tiene que exportar, en un país que se tiene que abrir al mundo, ¿viste? Entonces vos seguís con el mismo poder sobre esto, pero volviendo al tema del sistema financiero, claro, si lo más difícil para un sistema financiero es funcionar con una inflación igual a cero y además que tengas que te saquen el negocio básicamente relacionado con el Estado y que tengas que salir a prestar. Entonces eso no hay ninguna duda con respecto básicamente a eso. Luego, obviamente, los importadores, yo creo que si están primeros en la fila para recibir dólares baratos, obviamente no ven con malos ojos básicamente este sistema de controles porque es básicamente, pueden de alguna manera acelerar sus transacciones, pero te diría que más que relacionado directamente con el cepo, yo creo que lo que está acostumbrado, lo sabés, desde el punto de vista del lobbying, es que siempre las políticas sectoriales o las ventajas sectoriales se han fagocitado a una economía simplificada, que es lo que vos querés tener una economía simple, desregulada, simple, con señales claras. Si tenés externalidades o si hay algún tipo de problema donde vos tenés que regulación, obviamente tiene que haber algún tipo de regulación, si tenés algún tipo de monopolio natural o demás, eso con Luis y todos lo hemos estudiado, ¿viste? O sea, no es que el Estado no exista, ¿entendés? Entonces, pero lo que yo digo es que es una economía y una relación Estado-sector privado muy propicia, ¿viste? A básicamente rentístico. Entonces, digamos, y además, cuanto más distorsionado esté todo esto, el que más entiende es el que más gana. O sea, es muy regresivo el cepo, es muy regresivo tener esta distorsión, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque cuando vos tenés de golpe rentabilidades extraordinarias aún porque por determinado bono, esto, porque conocés que sale esto, que se indexa por tal lado y demás, es peor, no es para nada un modelo inclusivo. Un modelo inclusivo es cuando menos regulado lo tenés, cuando más claras son las señales para poder competir y más clara es la desregulación para que vos tengas inversión. ¿Cómo va a haber inversión con el cepo si además, como decía Luis, estás siempre, viste, con la espada de Damocles a ver si cuando sacás el cepo, si lo sacás hay que ver a dónde va a ir el tipo de cambio. Entonces esperás y no tenés inversión real, tenés un rebote de la economía suave, pero no tenés, viste, una reactivación contundente de la economía, porque me parece que este es un precio clave para la economía argentina. Entonces, a vos te dicen, no, pero mira, no lo hemos
no se remueve porque como estás en un mundo de distorsiones, nadie te dice que si removes esta distorsión, ¿no? Vas a estar mejor. No está mejor. Pero bueno, entonces no remuevas las otras que estás Claro. removiendo. Porque es la teoría del segundo, tercer y cuarto mejor, ¿viste? Entonces, a mí me parece, sí, Jerry, nada si más nos digo estamos, eso. perdón, Sí, Jerry, nos estamos quedando un poco sin tiempo, sí, dale, pero dale. no queríamos desaprovechar que estabas acá con nosotros y mencionaste una palabra importante que es esta idea de ser más inclusivo, hablar un cachito de educación, ¿no? Que Sí, es algo que estamos hablando poco. Está bien que yo sé que siempre te dedicaste al universitario, pero te preocupa mucho más también los niveles más bajos como un mecanismo de progreso sí, social y de inclusión sí. precisamente de la sociedad. Pero contanos un poco cómo ves todo el conflicto universitario y la universidad pública. ¿Qué opinión tenés, habiendo sido tan importante tu gestión al frente de la primera DITELA, ¿no? De la primera universidad, ¿no? Mirá, yo, a ver, lo que yo veo es que, bueno, hay una caída generalizada de los presupuestos en la provisión de bienes públicos y demás. Yo creo que la universidad pública, bueno, hay muy buenas universidades públicas. Creo que el financiamiento universitario hay que tratarlo de manera yo te diría con adultez, ¿no? En el sentido que no puede ser simplemente un cepillazo, sino que lo que debería hacer es sentarse, ver cómo se hace. A ver, que no se me malinterprete, yo creo que todo el mundo que tiene cierto nivel debería poder estar becado, si viene un nivel socioeconómico, digamos, bajo. Ahora, yo creo que está probado que sobre todo en las universidades de élite públicas, los que se reciben, los que llegan, son de un segmento socioeconómico en general, con excepciones obviamente, pero en general bastante aventajado. Es decir, que la tasa de deserción se concentra, viste, en los niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, lo que yo creo que el tema de simplemente a través de la FIP o a través de algo, a ver, te lo voy a poner en un ejemplo para el tema de la inclusividad. Que yo no haya pagado, o sea, yo tengo un hijo que es arquitecto recibido en la UBA, y que yo no haya pagado un determinado arancel con mi nivel socioeconómico para que no te diga una cosa exorbitante, ¿viste? Pero que no haga un arancel, ¿viste? Le trae recursos a otro chico o a otra persona que podría haber sido también arquitecto, o le trae recursos para que vos puedas girar plata también al nivel inicial o al jardín de infantes o ¿viste? Para educación en los primeros momentos del que va a ser ciudadano o ciudadano. O sea, yo creo que la ley, el tema del financiamiento universitario siempre es muy caldeado, está muy caldeado, pero en algún momento va a haber que sentarse, ¿viste? Y tratar, ¿viste? Básicamente el tema, porque yo creo que si vos haces un corte socioeconómico, es obvio que desde el punto de vista de la equidad, vas a tener un resultado sorprendente, no es muy equitativo, viste el esquema que tenemos en la actualidad. Estoy a favor, ojo, de la gratuidad, no la gratuidad, sino que aquellos que realmente no pueden pagar básicamente, y puede ir hasta un segmento muy alto de la clase. No estoy diciendo, viste, No, incluso Gerardo, sumo algo que vos estás diciendo, con la información que hay hoy en la FIP y con la información que se tiene, esa persona que lo necesita y hoy puede recibir una beca, es muy fácil con un plan de muy que fácil. una vez que Muy, empiece a trabajar durante X cantidad de años, un determinado porcentaje de eso vaya y se empiece a no, retroalimentar, ¿no? Digo, es no, algo muy muy sencillo hasta sencillo de porque, pensar y de a ver, gestionar. porque no es probablemente no te resuelva con, obviamente, la magnitud del presupuesto, pero es una señal importante de asignación de Claro que recursos, sí, claro ¿entiende? que O sí. sea, eso es lo que yo digo, ¿no? Y después, yo creo, bueno, el ciclo común básico, algunos dicen que cumple con el rol darwinista, ¿viste? De ir eliminando, ¿viste? A las personas, ¿viste? O sea, pero por otra parte, yo creo que en algunas universidades, o sea, es raro que en el Colegio Nacional de Buenos Aires vos tengas un examen de ingreso fenomenalmente difícil y que no tengas examen de ingreso a la UBA, ¿no? Es medio extraño todo. No quiero ser, ¿viste? Recalcitrante ni antipático, pero digamos,
hay cosas que son extrañas. Yo creo que esto se tiene que tratar en su conjunto, como una política de Estado, decir, mira, esto ha sido muy bueno, pero esto tiene filtraciones que nos cuesta mucha plata por X motivo, veamos cómo lo podemos volver a encarar. Entonces, yo creo que es un poco como la reforma del Estado, por más que sean autónomas, viste, las universidades. Vos tenés que repensar básicamente todo, cómo es la provisión de bienes públicos en un mundo moderno. Y lo mismo tenés que repensar el financiamiento de las universidades. Además, yo estoy, por ejemplo, si vos me decís, yo creo que los profesores, o sea, pues parece un contrasentido, pero no es. Yo creo que los profesores están pésimamente pagos, yo creo que los maestros están pésimamente pagos, pero yo creo que también tenés que mirar cómo mejorar ese capital humano de una maestra o un maestro, ¿no? Y si están pésimamente pagos y son básicamente la cara que das, esa persona que también se siente amenazada en su condición social, ya voy a otro nivel, ¿no? No puede enseñar con esperanza, ¿viste? Con empatía, con una visión optimista del futuro que a través de la educación vos vas a progresar. Porque si ellos mismos están hundidos, entonces, nada, ¿no? Están proletarizados. Entonces, bueno, yo creo que acá hace falta realmente muchas cabezas que de manera urgente enfoquen este tema de la educación, como decía Luis, que es fundamental. Yo siempre digo que la educación es la verdadera banca de inversión de un país, más que los banqueros de inversión. Bueno, Gerardo, te agradecemos un montón. Gracias, Eh, hasta vos, Te Luis. vamos a invitar de vuelta cuando esté nuestro colega investigador y periodista, que es Dale, Seferino. Y gracias, muchísimas Claudio. gracias. Sé que estás de viaje incluso, así que te agradecemos un montón. Gracias. Gracias, Muchísimas gracias, Gracias, Gerardo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Último bloque de Fortuna TV en este jueves. Luis, ¿cuál es tu conclusión un poco de lo que nos contó Gerardo y la primera parte del programa, ¿no? Donde otra vez el cepo, ¿no? Y esta dificultad de por qué el gobierno no sale en todas las conversaciones que tenemos con cualquier invitado. Es increíble porque no nos escuchó hablar, Gerardo, para hablar, salir por ese lado, ¿no? Y como decís, vos siempre aparece el tema. Y yo creo que, porque, de nuevo, cuando vos empezás a hablar sobre Argentina, y nosotros tenemos esta idea de dejar hablar al invitado, ¿viste? Uno empieza a hablar y empieza a decir, bueno, esto está bien, aquello otro se hizo, no me gusta mucho, pero se hizo también. Y después vos decís, bueno, pero hay algo que está fallando, y lo que está fallando es la política cambiaria. Y es como que, está bien, viste, siempre decimos que los economistas estamos en el 99% de las cosas de acuerdo y, y hablamos solo del 1% en el cual estamos en desacuerdo, ¿no? Realmente esté pasando eso también con el cepo. Estamos muy de acuerdo con muchas cosas que está haciendo el gobierno, pero vemos una vulnerabilidad enorme en la política cambiaria, ¿no? Entonces es como que terminamos hablando de eso, pero vos fíjate que siempre cuando uno tiene que mirar, yo he aprendido a que uno siempre tiene que mirar lo que dice el gobierno, lo que dicen las autoridades económicas, porque muchas veces te revelan información. Y no es trivial o no es casual que cada vez que tiene que hablar el presidente o cada vez que tiene que hablar Caputo, nos hablen del cepo. O sea, no es que, digamos, nadie le pide, che, habla del cepo, ¿no? Y es como que el presidente, vos fíjate que en este caso en particular, fue solo ahí, no es que alguien le Solo. dijo, no le preguntaron, ¿no? Es como que fue ahí porque sabe que ese es el corazón de la discusión de la mayoría de los que siguen a Argentina, no solo acá adentro, acá en Argentina, sino también No, afuera. al Entonces, contrario, sobre todo los que lo siguen afuera pensando en la lluvia de inversiones que podría venir. ¿Qué me invertir si no voy a poder sacar un peso? Es es, básico. exactamente. Entonces es como que y para ellos, es decir, es bueno lo que vos decís, porque para ellos el cepo no es solo el tema este de cuán fácil o cuán difícil se nos hace comprar un dólar, sino que también tiene muchísimo que ver con todos los controles de capitales que hay. Digamos, entonces, viste, che, ¿qué tan fácil es entrar y sacar dinero en la Argentina? Y no, tenés que tener un No, abogado, tenés que tener el banquero especializado para que te ayude, esto, aquello, y bueno, llega un momento que dice, no, espera un poco más. Y me parece que ahí es, Gerardo también dio la tecla un poco en el tema este de contar un poco que decir, guarda que cuando tenés el cepo, también tenés que ver otras cosas que tiene, o sea, que hacen a la política económica. No es solo una cuestión
de mirar el cepo y de cuál es el régimen cambiario futuro y qué vas a hacer, porque en definitiva me parece que la clave acá es que por ahí nadie le pide al gobierno que cambie ya, pero que dé alguna señal más concreta. Vos fíjate que Previsibilidad, claro. de esta vez, de nuevo, vos fíjate, Gerardo lo dijo, ¿no? O sea, hoy de pensar que el peso del excremento, como decía el presidente, está yendo a un modelo que hoy mismo el presidente defiende de que vamos a tener un peso muy fuerte, peso Fuerte. fuerte, así, lo contrario, exactamente lo contrario. Entonces, bueno, y eso genera mucha incertidumbre a la hora de tomar decisiones, ¿no? Luis, muchísimas gracias por la noche de hoy y nos encontramos el jueves que viene acá en Fortuna TV, como siempre. Gracias. Acá estaremos, obviamente. Gracias.